Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Debate Jurídico. Un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa del Colegio de Abogados de Pichincha, que busca presentar temas inherentes a la temática, valga la redundancia, temática jurídica en el Ecuador. A veces temas coyunturales que han despertado el interés nacional, como es en este caso el de la sexualidad en los adolescentes en el Ecuador. El tema de sus derechos particularmente, luego de una sentencia de la Corte Constitucional. Para tratar este caso, este tema, hemos invitado a la doctora Dolores Miño, docente de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, UDLA, y directora del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia. Lolo, bienvenida. Muchísimas gracias por haber acogido esta invitación. Lolo, permíteme leer esto. Es la decisión de la Corte Constitucional sobre los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes abrió un debate, un fuerte debate sobre los límites que deben tener los padres con respecto a la educación sexual de sus hijos. Quisiera partir de esto, diferenciemos los adolescentes. ¿Quiénes son adolescentes? ¿Desde qué edad se los considera como tales? Muchísimas gracias, Lolo. Muchísimas gracias al Colegio de Abogados por la invitación y también un cordial saludo al público que nos ve esta noche. Efectivamente, adolescentes, la definición de adolescentes parte de la norma, de lo jurídico, ¿no es cierto? No es un concepto arbitrario. ¿Ya? Se entiende para nuestro ordenamiento jurídico que un adolescente es una persona que está entre los 12 y los 18 años de edad. ¿Ya? Y bajo esa categoría está, digamos, protegido bajo las normas que están en los convenios internacionales relativos a niñez y adolescencia, a la Constitución y ya las normas específicas que regulan y garantizan los derechos propios de esa edad, ¿no? Eso como para empezar. Perfecto. Ahora, ¿cuál fue la intención de la Corte Constitucional al decidir normar los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes? Creo que ahí tenemos que hacer una precisión. Realmente la Corte Constitucional no normó, por dos razones. La primera, porque no puede, y la segunda, porque no fue eso lo que hizo. Lo que hizo la Corte Constitucional es pronunciarse con respecto a una acción que se había presentado anteriormente con respecto a una política pública desde el ámbito de la educación, donde se planteaba la posibilidad de incluir en las mallas curriculares y en los instrumentos de educación, digamos, contenido relativo a educación sexual, que además tuviera componentes relacionados a la igualdad de género, a la erradicación de la violencia, etcétera, etcétera. Entonces, frente a eso, un colectivo ciudadano presenta una acción de protección alegando que en así hacerlo se había violado los derechos de los padres a educar a sus hijos, que es también un derecho que está consagrado en la Constitución. Lo que hace la Corte Constitucional es evaluar si efectivamente había una violación al derecho en ese sentido. Y cotejar un poco esta petición a la luz de otras normas que integran el ordenamiento jurídico constitucional y también la normativa internacional a la cual el Estado es parte en virtud de la ratificación de ciertos tratados internacionales. Entonces, lo que hace la Corte Constitucional, o cómo resuelve esto, es en el sentido de reafirmar y aceptar que la inclusión de estos temas dentro de la malla curricular de ninguna manera viola el derecho de los padres a la educación de sus hijos, sino que más bien, así dicho muy rápidamente, es consonante con las obligaciones que tiene el Estado en materia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente de estos últimos, y relativo a el derecho que tienen ellos al acceso a la información en materia sexual y reproductiva, que eso sí es un derecho que está Es decir, la sentencia de la Corte Constitucional no le quita
potestad a los padres y les da más bien tal vez muchas libertades a los hijos, que tal vez es por donde hay la crítica? Sí, entiendo que ese es el temor de muchos sectores de la sociedad, pero me temo decir que esos temores son infundados y parten desafortunadamente de un desconocimiento que se tiene en general de temas de derechos humanos, pero más específicamente aquellos que tienen que ver con derechos de género y derechos sexuales y reproductivos. Es triste decir esto, pero estando en pleno siglo XXI todavía siguen siendo temas tabú, siguen siendo temas sobre los cuales existe mucho recelo, mucho miedo, y creo yo que la oposición a la sentencia de la Corte Constitucional parte más bien de estos miedos infundados y esta incomprensión del derecho que de una situación real propiciada, generada a partir de la sentencia. Efectivamente, y esto sí hay que contrastar a la luz de lo que dice la Constitución, ¿no es cierto? La Constitución dice que los padres tienen derecho a educar a sus hijos, pero esa norma no se puede leer por sí sola. Para uno hacer una interpretación constitucional de una norma, tiene que leer esta norma en el contexto normativo en el cual se circunscribe. Y esta norma tiene que ser entendida e interpretada, por tanto, a la luz de la Constitución, de las otras normas que integran la Constitución y también de otras normas que integran lo que llamamos el bloque de constitucionalidad. Entonces, en materia de infancia y adolescencia, sí es verdad que la Constitución y los instrumentos internacionales reconocen el derecho de los padres de educar a sus hijos. Pero también existe otro derecho, que es el derecho de acceso a la información de los adolescentes en materia sexual y reproductiva. Esto se junta, además, podemos entenderlo de manera consonante con ciertos derechos consagrados en otros instrumentos, por ejemplo, el derecho a que se elimine barreras o discriminación en cuanto al género, y esto se puede hacer en el ámbito educativo, ¿no es cierto? Reducir, erradicar la violencia de género también a través del ámbito educativo. Entonces, cuando uno lee todo eso en contexto, entendemos que no se trata de una decisión o de un conjunto de normas que tiendan a menoscabar el derecho de los padres, sino más bien son normas que tienden a proteger el ejercicio de un derecho de los adolescentes de informarse en un tema que... ¿Qué significa esto? Sensible. ¿Qué significa este derecho que tienen los adolescentes para acceder a la información? ¿Qué control se puede tener para ese acceso a la información? Esa es una buena pregunta y ahora que lo mencionas, creo yo que sí hay que ser justos en decir que la sentencia de la Corte Constitucional no es la mejor. Su redacción no es la mejor y creo yo que en una redacción que quedó corta, digamos, a la luz de lo complejo que era el tema, abrió la puerta a este tipo de confusiones, ¿no es cierto? Entonces ahora tenemos la sociedad polarizada, un grupo de gente que está quejándose de esta resolución y otro grupo de gente que está tratando, más que de defenderla un poco, tratar de explicar o hacer la explicación que la Corte Constitucional no hizo, ¿no es cierto? Entonces, tú decías en qué consiste este derecho. Lo primero que tenemos que saber, o que vale la pena explicar, es que cuando se trata de derechos de la infancia y adolescencia, no hay en todos estos derechos un ejercicio inmediato. Hay ciertos derechos, como por ejemplo la libre expresión o el acceso a la información, que es parte de este derecho, que se ejercen progresivamente, ¿ya? Entonces, la información que ellos tienen derecho a acceder no es la misma la que se recibe cuando se tiene 6 años, que la que se tiene cuando se tiene 12, y cuando se tiene 18, ¿no es cierto? Hay una suerte de progresividad en el ejercicio de este derecho que está anclado, digamos, tanto a la edad como a la madurez de la persona, del niño, del adolescente, ¿no es cierto? Entonces, la información que se pretende dar tiene que ser primero consonante con esta diferencia de edad, con esta progresividad, y luego tiene que ser una información que tienda al ejercicio del derecho a conocer de manera suficiente. ¿Quién tiene que dar la clara información, Lolo? ¿Quién tiene? O sea, no es que cuando vemos esto, decir el derecho que tienen los niños a tener la información, no significa solamente que a través del internet va a encontrar la información. ¿Quién tiene que guiar esa información? ¿No? Puede hacerlo. O sea, y vamos a ver qué necesidad de controles debería haber sobre eso. Ahora, la información, ¿quién tiene? Tiene que dar los padres, tiene que dar obviamente los educadores, tiene que dar la sociedad, tiene que dar el Estado. ¿Cómo? Esto es un punto interesante porque parecería haber surgido un debate o una pugna, si se quiere, entre la posibilidad del Estado de proveer esta información a través de la reforma de las mallas curriculares o opuesto, digamos, al derecho de los padres de educar a sus hijos como mejor les parezca, básicamente, que es el argumento, ¿no es cierto? Y lo que está esto considerado en la Constitución. Considerado, pero también está considerado en la Constitución que cuando estamos hablando de derechos de niños y adolescentes, existe lo que se llama una responsabilidad compartida entre el Estado, la familia y la sociedad.
¿Qué quiere decir? Que no son excluyentes de Estado y familia. Más bien, tienen que articularse y engranarse. Entonces, de aquí podemos desmenuzar algunas cosas, ¿no es cierto? Primeramente, que la familia no podría ser el único garante, entre comillas, de estos derechos, porque muchas veces hemos visto que, desafortunadamente, la familia no ha sido, voy a hablar las familias realmente, no han sido necesariamente el mejor espacio para la protección de estos derechos. Si revisamos las cifras, por ejemplo, de violaciones, de agresiones sexuales, de agresiones físicas, violencia doméstica, ocurren en el ámbito familiar. Entonces, por esa razón, la familia no puede ser la única y exclusiva delegada en educar en estos temas. Necesitamos un complemento que es el Estado. ¿Por qué sí puede ser el Estado? Si nosotros revisamos los textos, las primeras líneas de cualquier instrumento internacional de derechos humanos, vamos a encontrar que todos dicen, el Estado se compromete o se obliga a respetar y garantizar. ¿Qué quiere decir? El Estado es un garante. El Estado tiene que, de alguna manera, operativizar el ejercicio de esos derechos. Y lo puede hacer de muchas maneras. En el caso de derechos sexuales y reproductivos, una de las formas como el Estado garantiza el ejercicio de esos derechos es poniendo a disposición, en este caso, a los niños, niñas y adolescentes, información clara y suficiente que obviamente esté en consonancia con su edad, ¿no es cierto? Por supuesto. Tú marcabas bien que es diferente cómo tiene que acceder la información y cuál debe ser también el proceso educativo para un niño de 6 años, uno de 12, uno de 18. Ahora, ¿qué garantía hay que el Estado provea una información libre de polvo y paja? Es decir, que no se tenga ideología, que puede pasar eso, puede suceder. Sí, hemos visto que algunos textos, al margen del tema de educación sexual, veíamos que había un tinte político en algunos textos, es decir, cambiaban un poquito la historia para ponerle dentro de su línea. Pero en el tema sexual también podría ocurrir eso, es decir, ¿qué garantías hay que esa información que reciban los adolescentes, los niños, sea la adecuada? Bueno, yo entiendo que esos textos eventualmente serán puestos a conocimiento de la ciudadanía y nosotros podremos evaluar si es que el contenido de los mismos es consonante con este deber, con esta obligación del Estado de informar y si aporta efectivamente a que los adolescentes cuenten con información suficiente en una edad que es crítica, ¿no es cierto? Yeah. Porque nosotros, quienes hemos de alguna manera parcialmente defendido la decisión de la Corte Constitucional, entendemos que hoy por hoy la educación sexual que se da en los colegios ya no debe incluir exclusivamente temas de biología, que eso es ciencia, ¿no es cierto? Pero sí incluir un tema o un enfoque de derechos humanos. Y ahí tenemos otra discusión grave, el tema de la discusión esta de enfoque sobre ideología. Yeah. La ideología, entiendo yo, a propósito de lo que tú preguntas, la ideología es un tema un poco subjetivo, ¿no es cierto? Y sesgado. Ya. Yeah. Por eso cuando se habla de ideología de género, un poco los que estamos trabajando en estos temas no podemos sino sorprendernos y a veces reírnos porque no existe tal cosa. Porque cuando hablamos de enfoque de género, no estamos hablando de un tema subjetivo, estamos hablando de cuestiones que se relacionan con el ejercicio de derechos humanos. Y eso no es subjetivo para nada. Los derechos humanos existen, los derechos humanos son iguales para todos. Sí. No caben más bien interpretaciones culturales ni religiosas alrededor de esto, entonces sí hay que hacer esa apreciación. Por supuesto, como cualquier otro producto que viene del Estado, nuestra siguiente tarea, digamos, en la observancia del debido cumplimiento de esta obligación, será revisar que esos textos efectivamente contribuyan a su fin. Tú decías que la ciudadanía, que deberían ponerse en consideración de la ciudadanía estos textos. ¿Algún momento se lo ha hecho? Es decir, ¿quién debería participar de este análisis de los textos que el Estado pondría como instrumentos para informar a los adolescentes y a los niños? Que yo sepa, no sé si existe un proceso para eso, no sé si existe un proceso abierto para esto y realmente no podría ahorita aventurarme a afirmarlo. Pero debería haber. Pero lo que sí se podría hacer, a ver, dos cosas primero. Lo primero es que no podrían ser sometidos a un debate, digamos, a una votación. Claro, porque democrática. Hace un día o hace 2 días, en el marco de las manifestaciones en Guayaquil, este sacerdote guayaquileño, el cura Pichstein, que él se llama así en redes sociales, él decía: la democracia es de las mayorías. Y realmente esto nos sorprende porque hace mucho tiempo en el debate de derechos humanos está ya zanjado el tema de que la democracia tiene que incluir tanto las decisiones de la mayoría como de la minoría. ¿No es cierto? En este caso, creo yo, no sé, me arriesgo a pensar que quienes defendemos la inclusión
de una perspectiva de género en las mallas curriculares posiblemente somos minoría, pero eso no quiere decir que estemos equivocados. Al contrario, me atrevo a decir que nosotros estamos hablando no desde una perspectiva subjetiva, no desde una perspectiva personal, sino más bien desde una perspectiva de derechos humanos, que no es una opinión nuestra, no es algo que se ha inventado la Corte Constitucional, sino es una cuestión a la cual el Estado se obligó, y se obligó hace más de 20 años. Ya, sí, por los compromisos internacionales, con los convenios internacionales. Y por la propia Constitución, o sea, la inclusión de un enfoque de género en la educación existe en nuestra Constitución desde 1998, entonces realmente no se inventó nada, simplemente se trató de operativizar un derecho que ya estaba reconocido en nuestra Constitución. Vamos a hacer una pausa comercial, Lolo, y volvemos enseguida con este interesante tema. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con debate jurídico analizando el tema los derechos sexuales de los adolescentes. Para ello nos acompaña la doctora Dolores Miño, docente de la Facultad de Derecho de la UDLA y directora del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia. Lolo, estábamos analizando el tema a raíz de la sentencia de la Corte Constitucional y quisiera saber si es que está esto determinado en este instrumento, y es que los adolescentes pueden decidir plenamente, y en qué medida, si es que está así, pueden hacerlo, sobre su sexualidad, ¿sí? Sus derechos sexuales y reproductivos. Esto es algo que la Corte Constitucional tenía que haber explicado más a profundidad. Esto es lo que genera el caos del debate. Esto es lo que genera no haber elaborado con más profundidad. Si era necesario hacer una sentencia de 300 hojas para explicarlo a suficiencia, pues yo creo que era necesario. No se hizo, y bueno, aquí estamos algunos especialistas en derechos humanos tratando un poco de explicar, ¿no es cierto? Como yo les decía hace un ratito, ¿no es cierto? El ejercicio de los derechos en materia de infancia y adolescencia se lo hace progresivamente. La Corte hace referencia en una de sus partes de la sentencia, dice, no es lo mismo un niño de 8 que un chico que un adolescente, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo, pero tampoco es lo mismo, creo yo, a efectos del ejercicio de esos derechos sexuales, un chico de 12 y un chico de 17. Esos 5 años son críticos, esos 5 años son cruciales para el desarrollo de su madurez mental, física y emocional, y en esa progresiva madurez es que también se tienen que ir ejerciendo esos derechos. Por ejemplo, un niño de 12 años a esa edad ya tiene cierta curiosidad por algunos temas, y en ese caso podría querer averiguar sobre cuestiones en materia sexual y reproductiva, por ejemplo, el acceso a esa información suficiente, oportuna, adecuada, ¿no es cierto?, que sea además, o que tenga o incluya un enfoque de género, es importante. Pero creo yo, y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo con esto, de ninguna manera podríamos interpretar en esta sentencia en el sentido de afirmar que abre la puerta, por ejemplo, a que estos niños de 12 años empiecen a tener relaciones sexuales a diestra y siniestra. Yo personalmente, posiblemente estoy equivocada, pero yo no lo entiendo así, porque eso sería incompatible con otras tantas obligaciones que están también enmarcadas en el ámbito constitucional e internacional. Y basta ver lo que en materia de género se ha venido proponiendo en los últimos meses, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, en materia de género proponemos no embarazo adolescente, por ejemplo, que las niñas no sean madres, sería inconsistente, por el otro lado, decir, pero sí les exponemos, a través de esta sentencia, a que lleguen a esa situación. Entonces, por eso siempre digo, es importante leer las cosas en su contexto, ¿no? Por supuesto. Tú dices que no tiene mucha claridad la sentencia de la Corte Constitucional, y esto ha llevado a plantear que el niño, el adolescente, puede decidir sobre su sexualidad. Es decir, yo tengo relaciones con quien quiera, incluyendo con un adulto. Esto entra en otro ámbito. Para eso está el COIP, está el Código de la Niñez, está el Código Civil. ¿Esto debe clarificarse o no es necesario?
Posiblemente creo que si genera debate público tenemos que hacer nosotros el ejercicio de clarificar, ¿no es cierto? Pero de ninguna manera, a ver, ¿por qué la sentencia no puede anular, digamos, normas que se encuentran en el COIP, en el Código Civil, en el Código de la Niñez y Adolescencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional no creó normas. Entonces, desde que entendemos que la Corte Constitucional no crea un derecho nuevo, ni crea normas nuevas, también podemos descartar la idea de que se hayan de facto, digamos, o a partir de su sola emisión, anulado las normas relativas, por ejemplo, a los delitos sexuales sobre niños, niñas y adolescentes, o aquellos de la capacidad en el Código Civil, por ejemplo. No se lo tiene que entender así. Esas normas subsisten, esas normas no son contrarias y más bien tienen que leerse en consonancia. Si decimos, dentro del ámbito del derecho penal ecuatoriano, que mantener relaciones con un menor de edad es delito, pues esa sentencia tiene que leerse de la siguiente manera. Esto no permite, por tanto, que un niño pueda tener relaciones sexuales con un adulto. ¿Ya? Sí, hay que hacer un poco un ejercicio de interpretación. Si nosotros estamos diciendo que la capacidad o el consentimiento, que es lo que, digamos, establece la diferencia entre un acto sexual consentido y uno no consentido. La edad de consentimiento sigue siendo 18 años. Sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Si eso está en el Código Civil, si eso está en el COIP y en otras normas que integran el ordenamiento jurídico ecuatoriano, no podríamos decir que esta sentencia cambia esas normas. Más bien, de alguna manera las interpreta y pone los límites a cómo debemos entender esa sentencia. Entonces, tenemos que entender que la sentencia no es inconsistente, sino más bien complementaria y explicativa. Quisiera preguntarte algo que ha generado polémica y es el tratamiento que se da a la sexualidad, a la identidad sexual dentro de los textos, veíamos, de los textos escolares. ¿Cómo debe interpretarse esto? Vemos casos, y extrapolemos un poco, que ha habido niños que deciden, 9 años, 10 años, que no les corresponde ese sexo, que están incómodos en ese y que pertenecen a otro. Y después se da el cambio y después puede también retrocederse porque su identidad no está clarificada. Un niño de 9, de 10, de 11, 12 no tiene todavía su identidad sexual, no tiene la madurez como para tomar una decisión sobre su sexualidad, ¿o sí? Desde la óptica académica. Desde la óptica de los derechos humanos, de hecho, se sostiene que sí. ¿A cualquier edad? En el mes de enero de este año salió una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la opinión consultiva OC24, donde básicamente la Corte Interamericana resuelve varias cuestiones relacionadas al ejercicio de los derechos de las personas LGBT y sus familias. Y uno de los temas que se tocó precisamente fue el tema de la identidad de las personas trans. Sería imposible hablar de todos los casos porque no conocemos todos los casos, pero lo que sí sabemos es que llega una edad donde un niño, donde un menor de 18 años puede definirse como niño o como niña. Y si es que esa identidad, digamos, física corresponde a cómo se identifica mentalmente, ¿no es cierto? Lo que se llama las identidades sexogenéricas. Sí. Y la propia Corte Interamericana, en el marco de su decisión, dice, este derecho, el derecho a autodefinirse de una u otra manera en cuanto a su orientación sexual y a la exteriorización de esta identidad sexual, tiene que ser protegida por el Estado. Y no puede estar condicionada ni siquiera a la autorización de los papás. Porque puede ser que haya un chico que haya nacido varón, pero que quiere hacerse el cambio. De hecho, en este momento los tribunales ecuatorianos están precisamente enfrentados a un caso de esta naturaleza y le corresponde al Estado asegurar este derecho a la identidad de este niño, de esta niña, de este adolescente. Sí. ¿No es cierto? Entonces, sí entiendo yo que es un tema polémico, sí entiendo yo que es un tema que puede chocar a muchos sectores de la población, pero no por eso deja de ser cierto. Y además tenemos que tener en cuenta una cosa, el derecho es un instrumento de cambio social, primeramente. Y segundo, también es un instrumento de reflejo de la realidad. En el marco de las discusiones, quienes presentamos amicus curiae en el caso de Sati, hablábamos de esto. O sea, ¿podría el derecho ecuatoriano no reconocer a esta familia? Era una familia de 2 mujeres lesbianas que pretendían el reconocimiento de la doble filiación materna de su hija, ¿no es cierto? Decíamos, miren, el derecho puede obviar esto, desconocer esto, pero la cuestión fáctica de que existen hoy por hoy en el Ecuador 1, 2, 3, 10,000 familias conformadas por personas del mismo sexo es una realidad. Y es una realidad que si se ignora jurídicamente las consecuencias pueden ser peores. Como también ya en el ámbito de lo que tú preguntabas, existen muchachos, existen niños que nacen con una identidad distinta al sexo
bajo el cual nacieron. Claro, y pueden identificarse o notarse ellos desde muy temprana edad. Desde chiquitos. Y esto ya pasa más bien por el aspecto de la psicología, de la biología, incluso en un estudio que sacaba la semana anterior, un artículo que sacaba la semana anterior, medio digital Jekyll City, hablaban de muchas variables, lo físico, lo psicológico, lo hormonal inclusive. Claro. Un poco tratando de construir este discurso de eres hombre o eres mujer. Y lo que ellos proponían era muy interesante y les invito a todos a que lo lean. Hay muchas variedades, muchas variables que pueden entrar en juego al momento de definirnos sexualmente nosotros las personas. Entonces, creo que esa es una realidad, más allá de lo que a nosotros nos parezca, más allá si nos parece bonito o feo, moral, inmoral, algo consonante con nuestra religión o no, es una realidad y tiene Quería que regularse. preguntarte eso. ¿Qué papel juegan las religiones? Hay diferentes tendencias, diferentes corrientes, diferentes credos, diferentes formas de ver el mundo que pueden considerarse tal vez mayoritarias o minoritarias. ¿Tienen también los mismos derechos para opinar u oponerse a esto? Yo creo que todos podemos opinar. Ya. Y todos podemos oponernos. Eso es el ejercicio de la libertad de expresión, que obviamente es uno de los parámetros fundamentales sobre los cuales se cimenta una sociedad democrática. Creo también que el ejercicio de esa libertad de expresión termina cuando en así hacerlo menoscabamos derechos de terceros. Esto es algo, digamos, que actualmente estamos tratando de dilucidar a la luz del hecho de que salen 200, 300 personas que tienen una autodefinición como católicos, ¿no es cierto? Y a las personas, por ejemplo, de sexualidad diversa les dicen todo. Claro. Desde enfermos, depravados, ojalá se mueran, etc. Entonces, hay una línea delgada sobre lo que es un discurso chocante, pero permitido en el debate democrático, y un discurso que ya se cruza ese umbral y se vuelve un discurso de odio o violatorio de los derechos de terceras personas, en este caso de estas minorías, ¿no es cierto? Por supuesto que tienen derecho a expresarse, por supuesto que tienen derecho de manifestar su rechazo, pero hasta ahí. Porque más allá de las opiniones que ellos tengan alrededor de este tema, que es un tema de derecho, no es un tema de moral, no es un tema subjetivo y no es un tema religioso, es un tema de derecho, más allá de su opinión, pues realmente pienso yo que estando en un estado laico no debería tener mayor influencia, ¿no? Nuestra brújula, digamos, al momento de elaborar políticas públicas como un estado laico, democrático, de derechos y justicia, son los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo? Hay cierta religión que impide se hagan transfusiones de sangre para salvar vidas. Les impiden. Hay ocasiones que el Estado o la autoridad interviene para obligar a que se eso. En el caso que sucediera algo similar respecto a la manifestación de un niño, de un adolescente, respecto a su identidad sexual y la oposición de sus padres por pertenecer a X creencia, ¿cuál debe ser el papel del Estado para terminar? La Corte Constitucional utilizó un término antijurídico y terrible. ¿Cuál? En la sentencia habla de que el Estado tiene que actuar como un salvador externo. Exacto, sí. Ese es un término antijurídico y ese es un término equivocado. Lo que yo pienso que trató de decir la Corte Constitucional es que el Estado es un garante de derechos. Sí es un garante. ¿Por qué es un garante? Porque cuando el Estado, por ejemplo, asume obligaciones en derechos humanos, lo hace en dos dimensiones. La primera es el respeto, es decir, no violo tu derecho, es una obligación, digamos, de carácter negativo, no violo tu derecho, pero también hay una obligación que es la obligación de garantizar. Y esta obligación es de carácter positivo y al Estado le exige adoptar todas las medidas que estén a su disposición, no hay límite ni es una lista taxativa, para mejor favorecer el ejercicio del derecho. Puede pasar muchas veces que el ejercicio de ciertos derechos humanos está limitado por terceros, por particulares. Y entonces ahí el Estado tiene un rol de garante. Si es que hay un particular evitando que una persona ejerza un derecho fundamental, un derecho humano, el Estado tiene que intervenir. Pensemos en un caso más crítico, las clínicas de deshomosexualización. Hay padres que conscientemente les envían a sus hijos a estas clínicas de tortura, porque piensan que en virtud de su patria potestad y del derecho que tienen a educar, pueden enviarla para que les arregle, ¿no es cierto? Ahí obviamente tenemos una contraposición entre el derecho de educar de los padres y el derecho de estos chicos a no ser torturados, a no ser perseguidos por su identidad sexual, ¿no es cierto? A la igualdad y no discriminación, etc. En esos casos, por ejemplo, para ilustrarlos de una forma más clara, el Estado tiene que intervenir para proteger a los niños como garante
no como salvador externo, como un garante último de derechos, porque si es que el Estado no hace nada, la responsabilidad, al menos desde el plano internacional, le recae al Estado, no a los papás del niño. Muchísimas gracias, Lolo. Yo creo que el debate recién empieza luego de la sentencia de la Corte Constitucional sobre los derechos a la sexualidad de los adolescentes. Este es un programa del Colegio de Abogados. Les esperamos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.